Amigos y amigas, y en la entrevista del día nos acompaña Luis Altamirano, excomandante del Ejército y analista en temas de seguridad. General, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Buen día, bienvenido. Elba, buenos días. Un gusto estar acá junto a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un poco acerca de este llamado Plan Fénix. En noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa asumía la presidencia con retos grandes en materia de seguridad. El Plan Fénix, que anunció para hacerle frente a la ola de violencia en el país, ha sido cuestionado. Desde el gobierno nacional se habla de la reducción del 18% de muertes violentas desde el 1 de enero al 14 de julio de 2024. Sin embargo, las noticias en el país no son muy alentadoras. La semana pasada veíamos una masacre al interior de un bus, 4 personas asesinadas. Este fin de semana también hombres armados no identificados atacaban un restaurante y asesinaban a 3 personas, esto en Manta, donde se movilizó con todo su contingente el bloque de seguridad en días pasados. Esto por citar solamente algunas noticias que demuestran esta ola de violencia que vivimos en el país. Con todo esto que está pasando, la gente sigue cuestionándose acerca de este Plan Fénix. ¿Qué está pasando con este Plan Fénix? ¿Hay o no trabajo en medio del presidente? Bueno, no podemos desconocer que el proceso electoral que produjo como resultado la elección del presidente Daniel Noboa fue un proceso electoral corto en términos de la preparación y planificación de propuestas, y entiendo que todas las agrupaciones políticas carecían de una visión estructurada realmente sobre qué hacer, y le digo por experiencia porque me convocaron algunos de los candidatos con quien pude conversar, y lo que noté es justamente una ausencia de un diagnóstico, la falta de conocimiento, la falta de capacidad de innovar frente al problema y lógicamente inclusive de aspectos que tienen que ver con voluntad. Entonces tenemos como resultado en este proceso electoral la elección de Daniel Noboa, y entiendo que ellos también adolecían de esta situación. En cierto modo el Plan Fénix se ha vuelto una marca de lo que se está haciendo. Sin embargo, lo que tenemos es una ausencia de transparencia en cuanto a la política pública, porque la política pública, más allá de los planes, son las que van marcando los grandes objetivos y especialmente las grandes metas que pueden ser medibles. O sea, yo solo puedo decir a alguien que se encuentra avanzando cuando me dice, bueno, es que yo estimaba correr una maratón en tanto tiempo y a la final tengo una tabla de entrenamientos, y si voy alcanzando estos tiempos tengo alta posibilidad de que se alcance el objetivo ya en términos de lo que es ya la maratón. Y si en esa maratón llego un tiempo tarde de mi objetivo, yo podría decir de que alcancé ese objetivo en un 97%, un 93%. Entonces la falta de estas grandes métricas que no pueden estar supeditadas exclusivamente a tasas de homicidio, sino a otros factores, es lo que se adolece en la política pública ecuatoriana, y que también lo que deja entrever en forma general es que no hay una visión integral sobre el problema de la seguridad. No hablo de este gobierno ni tampoco del anterior, hablo en una forma general, porque hay problemas que son de la coyuntura que no deja de ser interesantes el poder revisarlos, pero hay otros problemas que están relacionados con la estructura, es decir, problemas que tienen una correlación directa. Por ejemplo, la ausencia de una reforma policial es una institución muy importante, pero hay que trabajar ahí. La ausencia también de algunos elementos conceptuales sobre una transformación en Fuerzas Armadas son elementos que tienen que ser tratados más allá de un gobierno por el Estado en sí. Elementos que tienen que ver con la inteligencia nacional, que hay profundas debilidades hasta la actualidad, muy poco se ha hecho en el servicio de inteligencia penitenciario, u otros elementos que tienen que ver con el sistema de rehabilitación, el sistema de justicia, que merecen intervenciones de carácter integral y que el Ejecutivo tiene que estar presente en los mismos. General, y hablando de esta palabra intervención, ¿cómo ve usted esta intervención, este despliegue de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, lo mencionábamos, se desplegaron hacia Manta, un punto caliente, por así decirlo, del país en donde se ve estos escenarios de violencia, y también se han desplegado en Durán. Mire, el elemento de seguridad lógicamente se ve como algo reactivo a lo que está sucediendo. No deja de ser importante estas intervenciones. También se habla de la mediatización, pero la mediatización lo hubiese hecho cualquier gobierno.
Más allá de esto, lo que es importante es definir que estas zonas sean zonas estratégicas de intervención integral. Aquí hay un problema en el país, hay que definir cuáles son estas zonas y no pueden ser provincias enteras, pero estas zonas son las que tiene que tener una intervención central las Fuerzas Armadas, cuyo acompañamiento lo da la Policía Nacional. En cambio, debe haber otras zonas de estabilidad o digamos de estabilización en donde está presente el crimen organizado, pero que la acción de la Policía Nacional es fundamental y ahí debe acompañar Fuerzas Armadas. Y otras zonas en donde no tiene que haber ni militares, en donde hay delincuencia, lógicamente, pero hay niveles tolerables de delincuencia y sobre todo la acción del crimen organizado prácticamente es nula o escasa, para devolver justamente este concepto de seguridad pública a las decisiones que corresponden. Pero nada de esto se va a alcanzar no solo si es que no se define estas zonas, sino se trabaja en reformas estructurales en el sector seguridad, que son reformas de largo plazo, que no son reformas o que también de mediano plazo, que puede ya tener efectos de carácter inmediato en algunos casos, cuando hablamos, por ejemplo, de un centro de medidas de confianza a nivel nacional, pero otros casos, cuando hablamos de configurar un cuerpo técnico de investigación bajo la dependencia de la Fiscalía, sin dependencia de la Policía Nacional, cuando hablamos, por ejemplo, de fortalecer el cuerpo de vigilancia aduanero, que prácticamente es casi inexistente. O sea, en el país pensamos que fuerza pública son en dos instituciones y debemos incluir, o sea, un trabajo mucho más interagencial, fortalecer a las instituciones de seguridad, crear inclusive otras instituciones de seguridad, porque la compartimentación, dividir tareas, es lo más importante que se hace frente al crimen organizado. Cuando concentramos todas las tareas de una sola institución, cuando hay penetración, vulneración, mire, la Policía Nacional, lastimosamente, ha habido también Fuerzas Armadas, pero no al nivel de la Policía Nacional. Entonces hay que comenzar a pensar en esto. Y eso es una forma de fortalecer a la Policía Nacional. El tener instituciones complementarias, de tal forma de que esta superposición de tareas lo que asegura es justamente a responder una pregunta: ¿quién controla a los controladores? Porque hay penetración a nivel político, eso es indudable, hay penetración en la sociedad en forma general, en las empresas, en el comercio, entonces hay que trabajar ampliamente, esto no es un problema de corto plazo. General, y algo también importante que le quería consultar en medio de este trabajo, de esta intervención que hace la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, es que el gobierno nacional habla de detenciones sobre líderes de bandas criminales, pero aquí también surge la duda por parte de algunos sectores, algunos analistas, si es que en este caso el gobierno está identificando bien a esos cabecillas de estas organizaciones criminales, porque escuchamos que casi todas las semanas hay detenciones. Pero las bandas parece que siguen demostrando que están mucho más fuertes, que esos cabecillas siguen ahí, o en este caso las bandas tienen muchos cabecillas. Mire, justamente no traje la obra acá, acabo de publicar una obra que se llama De la paz a la guerra, que yo recomendaría a todas las personas que hacen opinión pública, no solo en el tema de seguridad, en el tema de políticas públicas en general, que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social, leer esta obra, con la finalidad de interpretar la gravedad del problema que tiene el país, perdón, que no es comparable a lo que pasó en Colombia. Aquí tenemos una proliferación de organizaciones delictivas, las cuales tienen ramificaciones diversas con ciertos niveles de control que son variables. Tenemos también la formación de nuevas estructuras que están inmiscuidas en el delito predatorio, extorsiones, secuestros, el robo a vehículos, el robo a motos, el asalto a ciudadanos, y tenemos también la articulación de estructuras menores a estas estructuras mayores y también la proliferación de estructuras que se dedican al microtráfico, que tienen ciertos niveles de independencia frente a estructuras relacionadas con el macrotráfico internacional. Recordemos que esta modalidad de comenzar a pagar con droga los servicios del tráfico internacional generó la necesidad de tener un brazo operativo o brazos operativos que vendan la droga en el mercado nacional, y esto hizo crecer a estas estructuras o generar estructuras que tienen cierto nivel de fidelidad o de afiliación, pero que esas afiliaciones también son cambiantes. Cuando usted corta la cabeza de una estructura, puede generarse ahí algunas alternativas: que a alguien le suceda, haya una sucesión de líderes, o que simplemente hay una confrontación o fractura y esa organización se divida. El problema es cómo ellos establecen nexos para seguir proveyendo, por ejemplo, para el mercado interno.
Aquellas que no pueden se dedican al delito predatorio. Aquellas que pueden hacerlos generan revanchas y confrontación con otras que mantenían bajo control territorios del microtráfico. Entonces es un fenómeno bastante complejo. Cortar la cabeza, hoy sabemos que esa no es la solución. Usted corta una cabeza y puede formarse 2 organizaciones, 3 organizaciones. De hecho, es muy interesante justamente en la obra, cuando expreso desde la muerte de JL, cómo se comienza a fracturar este orden creado por él, porque es un orden en donde él generó mecanismos de descompresión social, de gente que quería liderar, generando facciones, facciones como los Águilas, los AK-47, son facciones que él creó para elevar el nivel de estas personas, como se dice en el mundo criminal. Yo también quiero ser capo, yo no quiero estar en tercer o cuarto nivel de decisión. Entonces la generación de estas estructuras permitió descompresar esa presión social de liderazgo, sobre todo cuando él estaba en la cárcel. Y más aún cuando él, antes de estar en la cárcel, escapó de la cárcel y volvió a ingresar y estuvo en Colombia y comenzó a perder parte del mando de la organización, pero posteriormente, de una forma, digamos, entre comillas, inteligentemente, pudo articular a facciones que se desafiliaron de los choneros, o inclusive a facciones rivales o a nuevas estructuras que nacen, por ejemplo, en la cárcel del Turi y que se afilian con los choneros. Entonces es muy interesante entender esta evolución, el camino inclusive sociológico que existe dentro de la cárcel, estos sistemas, microsistemas sociales que a veces pensamos que se supeditan exclusivamente al control de un espacio físico. Hay toda una dinámica de carácter social. En las cárceles se genera una pirámide social y eso hay que entender que es una pirámide de poder a la final. Es decir, las organizaciones delictivas, las organizaciones criminales están evolucionando en el país. Las organizaciones delictivas no están estáticas, ¿no? Van cambiando su modo de operación. Lo que está ligado al tráfico internacional permanecen en estos sectores, porque usted no puede conducir el tráfico internacional después de la internación de droga, ya sea desde la provincia de Esmeralda, sobre todo desde la provincia del Carchi, Sucumbíos, y las diversas rutas que existen. Usted no puede conducir el tráfico internacional desde la provincia de Pastaza o desde Bolívar o desde Chimborazo, tiene que hacerlo desde Manabí, tiene que hacerlo desde la provincia del Oro, tiene que hacerlo desde Guayas o Santa Elena, es decir, tiene que estar muy vinculado a las áreas físicas en donde se tiene que articular justamente la contaminación de containers, o también lo que tiene que ver con el envío a través de lanchas rápidas. Entonces hay una vinculación ahí, no el microtráfico está ligado con los sectores de dominio, de contracción o expansión de estos mercados, y el delito predatorio en cambio se puede migrar a cualquier parte del país, porque la extorsión lo puede extorsionar a alguien en el Chimborazo como extorsionar a alguien en el Pastaza. Seguimos en esta entrevista y ya estamos llegando a la parte final con nuestro invitado, el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército y analista en temas de seguridad. Y ya en la parte final, consultarle. Usted al inicio de esta entrevista señalaba que el Plan Fénix se ha convertido también en una marca, en la marca de este gobierno. Y en medio de este escenario, consultarle este Plan Fénix, los resultados que constantemente está anunciando el Gobierno Nacional de una reducción de muertes violentas. ¿Se podría decir que esta marca, este Plan Fénix, tiene esperanza de que pueda lograr los objetivos con los que se anunció, o en este caso hay que hacerle un cambio radical para que funcione y tenga esa respuesta que está esperando la población? Mire, si no hay ejes adicionales, tendremos esta situación para largo y estaremos supeditados inclusive a modificaciones del contexto externo en términos del mercado de drogas y a la suplementación que pueda darse de productos sustitutos como el mercado de anfetaminas, que eso puede variar los niveles de demanda y lógicamente los niveles de participación del mercado local ecuatoriano, que no está supeditado a cultivos en el Ecuador, sino a cultivos en el sector de Colombia especialmente, pero tampoco sin desconocer las conexiones que tenemos con Perú. Entonces, todo eso va a tener una incidencia sobre niveles de violencia. Mire, recordemos lo siguiente. En el Ecuador, el crecimiento de las pandillas es un fenómeno que se debió no solo por la llegada de las pandillas del Ecuador en los 80, productos de la primera migración de ecuatorianos, sino sobre todo por la tercera ola migratoria que dejaron muchos hogares monoparentales sin la presencia de sus progenitores, al cuidado de abuelos, de tíos, y que buscaron referentes afectivos en las calles, formando justamente lo que se denominan las pandillas, engrosando las pandillas. Y esto a la final migró con facilidad al crimen organizado, primero delincuencia común, crimen organizado, y eso es lo que tenemos. Recordemos que para el 2006 teníamos 60.000 pandilleros.
Después hubo un proceso de inclusión de las pandillas, en donde una mirada también ideológica, de cooptación de carácter político. Eso fue un gran error. De esos errores hay que aprender en el país. Pero ahí tenemos un tejido social muy desestructurado, con una escala de valores totalmente diferenciada. Entonces es un problema que mañana se acaba el narcotráfico y eso no va a acabar, porque hoy, por ejemplo, estamos frente a una cuarta ola migratoria. El país realmente se ha sostenido en un proceso de dolarización, pero sostenido desde la pobreza, porque no hay que olvidar que el crecimiento de las remesas en el país es dramáticamente importante en términos de recirculación de la capacidad económica del país, que hasta ahora no tenemos, ¿no? Porque mire, si una de las grandes falencias que tiene el país desde la llegada a la dolarización es que el crédito para el sector productivo, el sector que genera valor, es demasiado alto. Entonces aquí, por ejemplo, no se han tomado medidas, que es lo que se habla en el libro. Hay que tomar medidas de carácter estructural. Fomentar el sector de productivo en el país requiere generar tasas diferenciadas de crédito o la participación de líneas de crédito desde el sector público, con la finalidad de poder apoyar el desarrollo de la empresa privada y el desarrollo de la empresa comunitaria para volverlo en otro nivel de ambiente. Y eso lo desarrollo en la primera parte del libro, cuando digo, bueno, en unos casos hay que dar el pescado, después hay que enseñar a pescar, formar la comunidad de pescadores, después transformar esa comunidad de pescadores en una empresa comunitaria que pueda ser susceptible de estas líneas de crédito. General, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corapé. Muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, Elba, muchas gracias. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la Red Corapé.